Vamos a encontrar la derivada de la siguiente función logarítmica. En este caso yo tengo logaritmo de base 5 de la siguiente función, que es 2x menos 9 elevado al cubo. En este caso se va a utilizar el siguiente modelo de las derivadas logarítmicas de base a, que a es una constante. Si recordamos este modelo de las derivadas logarítmicas, tengo yo un logaritmo en base a, que es una constante, de u, que una función. Esto quiere decir que para obtener la derivada de este tipo de funciones, entonces esa u, que es función, se deriva sobre u, es decir, la derivada de la función sobre la función, multiplicado por 1 sobre el logaritmo natural de a, que esa a es una constante, es decir, la base. Entonces quiere decir que va a ser logaritmo natural de 5, una parte de la solución de este ejemplo. Pero aquí en este caso debo identificar qué es la u. Entonces u, esto va a ser igual a 2x menos 9 elevado al cubo. Entonces aquí necesito yo encontrar la derivada de u, que en este caso es lo que me pide en este modelo de las derivadas logarítmicas. Entonces, como sabremos, como ya hemos visto en varios ejemplos, entonces aquí es una función potencial generalizada. Esto quiere decir que es una función generalizada, ya un poquito más compleja, y elevado a una potencia. Vamos a recordar cómo se saca esa función, cómo saca la derivada de esa función, que se utiliza mediante la regla de la cadena o potencia generalizada. Si recordamos esta regla, que es potencia generalizada o regla de la cadena, entonces lo que yo tengo es g, que es una función elevada a una potencia. Vemos que se parece mucho a esta forma. Entonces, para obtener su derivada, se baja el exponente, se conserva la función y se le resta una unidad al exponente. Y todo eso multiplicado por la derivada de adentro. Entonces quiere decir que debo de decir que esto es g, y entonces la derivada de g, pues vamos a encontrar su derivada mediante este modelo. Entonces esto es para encontrar u'. Entonces quiere decir que esto es n, es decir, g a la n, entonces se baja el exponente, que en este caso es 3, que multiplica a 2x menos 9, le restamos una unidad a ese exponente. Y todo eso multiplicado por la derivada de dentro, del paréntesis. Entonces debo de obtener la derivada de 2x menos 9. La derivada de 2x con respecto a x, en este caso va a ser el 2. Y la derivada de una constante es 0, si recordamos las derivadas más básicas, ¿no? Ahora, para que sea más compacto el resultado, vemos que el 2 se puede multiplicar por el 3 y esta parte ya se simplifica. Entonces quiere decir que 2 por 3, eso viene siendo 6. Entonces su prima, esto va a ser igual a 6 por 2x menos 9. Y en este caso los exponentes se restan, 3 menos 1, eso nos da 2. Aquí nosotros tendremos lo siguiente. Ya encontramos su prima y ya habíamos determinado la u. Entonces, si regresamos a este modelo de las derivadas logarítmicas, vemos que ya es posible, pues en este caso, sustituir u' y u. Y al final debemos de encontrar el a, que en este caso a es la base. Entonces es que a vale 5. Entonces ya la derivada de nuestro ejemplo sería la siguiente, que en este caso y', esto va a ser igual a u', que en este caso aquí está 6, que va a multiplicar por 2x menos 9 elevado al cuadrado sobre u, que es esto. Entonces entre la u, que viene siendo 2x menos 9 elevado al cubo. Y todo eso se va a multiplicar por 1 sobre logaritmo natural, en este caso de la a, que es la base. Entonces es logaritmo natural de 5. Entonces aquí podemos decir que ya esta es su derivada, pero también podremos simplificarlo mediante la ley de los exponentes. La siguiente ley nos dice que cuando yo tengo el cociente de potencias de una misma base, a es una base y m y n son potencias distintas, entonces la base se conserva, mientras que los exponentes se restan. Vemos que se tiene la misma base de 2x menos 9, entonces los exponentes se restan automáticamente. Entonces el 6 se queda tal como está en el numerador. Aquí vamos a hacer las operaciones de la ley de los exponentes.
y multiplicado por eso mismo, que eso se mantiene allí. Entonces y', esto va a ser igual a 6, que va a multiplicar por 2x menos 9. Entonces si primero se resta este y luego este, esto es decir que es 2 menos 3 por 1 sobre logaritmo natural de 5. Aquí en este caso, si hacemos la operación de 2 menos 3, eso nos da menos 1. Esto quiere decir que y', esto va a ser igual a, en este caso, 6, que va a multiplicar por 2x menos 9 elevado a la menos 1 por 1 sobre logaritmo natural de 5. Entonces aquí podemos simplificar esa parte mediante otra ley de los exponentes, que cuando yo tengo una base elevado a un exponente negativo, entonces esto ya se vuelve inverso, esto quiere decir que ya se vuelve fracción, y en este caso es la base que ya se pasa a denominador y se cambia el signo del exponente de negativo a positivo. Entonces aquí nosotros tenemos que recordar que esta es una base elevada a un exponente negativo. Se pasa a positivo ya como denominador, entonces es la base elevada a potencia 1, pero ya podemos desaparecer ese exponente y nos quedamos con exclusivamente la base y multiplicado por esto, mientras que esta constante se mantiene allí en el numerador porque sigue siendo entero. Entonces quiere decir que y', esto va a ser igual a 6 sobre, en este caso ya dijimos que se pasa ya como denominador y tiene exponente 1, pero ese exponente 1 ya se puede desaparecer, pero se asume que está elevado a un término lineal o exponente 1. Esto quiere decir 6 sobre 2x menos 9. Y todo eso que va a multiplicar por 1 sobre logaritmo natural de 5. Entonces aquí nosotros ya encontramos la derivada de esta función. Entonces este viene siendo su resultado final.